sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Gracias a que el día 18 de diciembre, Jungkook nos trajo este tan esperado live y nos mostró un nuevo panorama de lo que ya habíamos estado observando. Si recuerdan que en el pasado, algunas personas especulaban que el peluche en forma de corazón colocado cerca del Hello Kitty podría representar una nueva versión de Tata. Estas teorías llevaban a pensar que Jungkook tenía a Taehyung más presente de lo que parecía, y ahora, con lo que vimos recientemente, todo volvió a encajar perfectamente en la narrativa que habíamos estado siguiendo, ya que para quienes fueron mucho más observadores, durante el pequeño tour que Jungkook nos hizo en su live, se pudo apreciar de mejor manera lo que era aquel tan misterioso peluche de corazón. La almohada de corazón rojo de Jungkook vista en su casa es una pieza rara de Balenciaga, pues esta almohada en forma de corazón de Balenciaga fue parte de la colección Kixi, Día de San Valentín chino de 2023, un regalo para quienes gastaron más de $2.500 en las tiendas insignia de Balenciaga. Como se trata de un regalo promocional, no tiene un precio de venta oficial, sin embargo, su valor estimado se puede inferir a partir del requisito de gasto para recibirlo, lo que sugiere que podría valer alrededor de $200 o más. Y aunque podrías estarte preguntando cómo se conecta este peluche con la relación entre Hello Kitty y Taekook, pues para julio de 2024, después de que Taehyung publicó en sus historias de Instagram 2 fotos junto a Jungkook donde explicaba el trasfondo de las mismas y contaba la anécdota de que le había dicho a Jungkook que estaba en Hawái y que lo extrañaba, Jungkook inmediatamente había tomado un vuelo de 9 horas desde Corea a Hawái para estar con él, y luego admitía públicamente que Jungkook era tan bonito que podría morir. Esto se dio principalmente a mediados de febrero de 2023, por las fechas que conectaban el photobook de Taehyung. Se supone que Taehyung había viajado en febrero a Hawái para continuar con su sesión de fotos que serían parte de su photobook Type 1 lanzado hasta julio de 2024, donde también se podía apreciar una persona con la complexión de Jungkook fotografiando a Taehyung. Estas especulaciones fueron confirmadas por el propio estilista de Taehyung, quien llevaba consigo unos globos rojos en forma de corazón frente a una tienda de Party City, conocida por venderlos especialmente durante la temporada de San Valentín, los cuales Taehyung también usaría más tarde para una de las sesiones, y siendo que en la parte de atrás se podía apreciar claramente una tienda de Hello Kitty, donde Taehyung también pudo haber adquirido dicho peluche que también fue parte esencial de sus fotos, podríamos decir que fue minuciosamente planeado para un regalo de San Valentín por parte de Taehyung hacia Jungkook, ya que ellos dos estaban pasando esas fechas juntos en Hawái y habían hecho paracaidismo. El primero fue un regalo de Balenciaga por la colección de San Valentín chino, y el otro por San Valentín internacional, ambos de 2023. El Hello Kitty llegó con ellos desde Hawái donde lo compraron, y siguió siendo algo especial para que Jungkook lo tuviera tan a la vista en su nueva sala. Esos peluches también se observaron en el VCR del concierto de Jungkook y el GCF, el cual es un conjunto de videos que Jungkook edita por cuenta propia, donde también se mostró estos clips que revelaban dichos peluches juntos, adornando el sofá que Jungkook tenía en su antigua casa, lo que dio pie a que salieran especulaciones de una supuesta novia no revelada, y un sinfín de burlas hacia los Taekook shippers por esperar algo que jamás iba a pasar. Pero no fue hasta el 8 de julio de 2024 cuando salieron las primeras fotos del photobook de Taehyung, para que todos observaran que se trataba del mismo peluche que Jungkook había atesorado en su sofá, pues la gama de colores parecía ser la misma, a diferencia de los que pueden conseguir actualmente. Estos claramente eran los mismos colores en los mismos lugares. Y si Taehyung no hubiese venido a decir que Jungkook fue a encontrarse con él en Hawái y habían pasado todos esos días juntos mientras seguían trabajando en sus propias cosas, probablemente esto no hubiese tenido el mismo sentido que tuvo en la actualidad, ya que sabemos que Jungkook lo sigue atesorando como la primera vez, pues sabemos que la supuesta novia siempre fue él. La forma en que todo se organizó con cada detalle encajado perfectamente hizo que este momento se sintiera como un San Valentín especial que Taehyung y Jungkook compartieron juntos. Fue un gesto tan romántico que dejó una huella imborrable en quienes lo presenciaron. La valentía de Taehyung al permitir que ese detalle saliera a la luz, sabiendo que podría desatar nuevas interpretaciones, solo añadió más significado al momento, por lo que inicialmente parecía ser un simple detalle, terminó revelando algo mucho más profundo. Cada pieza comenzó a encajar, dando sentido a cosas que antes parecían discretas pero que nunca intentaron realmente ocultar. Este momento se convirtió en uno de los más importantes para quienes lo siguen.
una declaración silenciosa pero poderosa que confirmó lo especial de su conexión. No se trata solo de que Jungkook y Taehyung compartan círculos sociales, o de que Jungkook haya mencionado recientemente su cercanía con Park Hyun-shin o el Woga Squad, el grupo de mejores amigos de Taehyung. También está el hecho de que Jungkook ahora colabora con Bada Lee, quien es una amiga cercana de Taehyung. Esto refuerza un patrón evidente. Jungkook tiende a acercarse y formar lazos con las personas que Taehyung considera importantes en su vida, ya sea a través de amistades o colaboraciones. La conexión entre ellos se refleja incluso en los vínculos que crean con quienes los rodean, lo que demuestra la profundidad y el impacto que tienen el uno con el otro. Esto no se siente forzado ni tiene la intención de crear fanservice, no hay guiones ni excusas, y todo surge de acciones sinceras que hablan por sí mismas. Y en ese sentido, Taekook siempre ha sido honesto y directo, y esa claridad en su relación es lo que los hace únicos, pero también lo que desata tantas reacciones intensas en los demás. A pesar de las opiniones externas, su relación parece ser profunda y especial. Sus vidas y elecciones son personales, pero lo que dejan ver reafirma la autenticidad de su vínculo, y esto es algo que no se puede negar ni ocultar más.